Hay veces que una regla, creada con la mejor de las intenciones, termina causando, pues, justo lo contrario de lo que se buscaba. Hoy vamos a echarle un vistazo a este fenómeno, a explorar cómo es que las políticas que suenan tan bien pueden tener efectos ocultos, a veces sorprendentes y en algunos casos hasta peligrosos. Bueno, para meternos de lleno en este tema, arranquemos con un caso que en papel parece de lo más simple: cómo salvar la vida de los niños en los aviones. O sea, es una meta que suena súper directa y noble, ¿no? Pero aquí es donde la cosa se complica. ¿Cómo es posible que una medida, pensada para hacer algo más seguro, termine en la práctica haciéndolo más peligroso? Ese es el gran enigma que vamos a tratar de resolver hoy. A ver, vamos a finales de los 80. En Estados Unidos se puso sobre la mesa una propuesta: exigir que los bebés tuvieran su propio asiento pagado en los aviones, con su sistema de retención especial y todo. La idea, por supuesto, era clarísima: reducir las muertes de bebés en accidentes aéreos. Pero el resultado que nadie vio venir fue otra cosa. Y aquí es donde se ve algo clave sobre cómo nos comportamos. Al exigir un boleto de avión extra, el costo de volar para una familia subía un montón. ¿La consecuencia? Pues que muchas familias decidieron mejor irse manejando. El gran problema es que viajar en auto, en ese momento, era entre 30 y 40 veces más peligroso por kilómetro que subirse a un avión. Y aquí viene la conclusión, que fue un verdadero baldazo de agua fría de la Administración Federal de Aviación. La regla que estaba diseñada para salvar vidas de bebés en el aire, en realidad iba a provocar más muertes de bebés, pero en las carreteras. O sea que al intentar resolver un problema, se estaba creando uno muchísimo más grande y mortal. Y claro, este caso nos lleva directo a un principio económico fundamental que nos ayuda a entender por qué pasan estas cosas. Se le conoce como la ley de las consecuencias imprevistas, y esta es la definición, digamos, formal. Lo que nos dice es que las acciones de las personas, y muy especialmente las del gobierno, siempre, pero siempre, tienen efectos que no se esperaban o no se planearon. Y ojo, no es un tema de malas intenciones, sino de que la realidad es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Esta cita lo resume perfectamente. La ley de las consecuencias imprevistas frustrará las mejores intenciones de la gente. O sea, no importa qué tan nobles sean los planes, esta ley es como una fuerza constante. Es, en el fondo, una lección de humildad para cualquiera que intente diseñar políticas. Entonces, el punto clave es este. Para entender esta ley, hay que ver los precios no solo como números, sino como señales muy poderosas que cambian nuestro comportamiento. Cuando el costo de algo cambia, y no hablo solo de dinero, también puede ser tiempo o riesgo, la gente actúa diferente, a menudo de maneras que nadie se esperaba. Bien, ahora que tenemos esta herramienta mental, usémosla para resolver un par de enigmas más del mundo real. Ahora vamos a ver un caso que tiene que ver con calcomanías, con escasez y justamente con estas señales de precios de las que estamos hablando. Miren este caso de California. Se implementó una política para promover los autos híbridos, como dando unas calcomanías que permitían usar los carriles de alta ocupación incluso si se viajaba sin nadie más en el coche. El resultado, un auto usado con esta calcomanía llegó a valer $4,000 más que uno exactamente igual pero sin ella. O sea, la calcomanía por sí sola adquirió un valor de mercado enorme. Y esto ilustra perfectamente los efectos en cadena. La demanda se disparó, lo que creó listas de espera enormes y sobreprecios en las agencias de autos. Pero no solo eso, empezó a surgir un mercado negro de calcomanías falsificadas e incluso aumentó el robo de los híbridos que tenían esa codiciada calcomanía. Todo esto, por supuesto, fueron consecuencias que los legisladores jamás imaginaron. Va otro rompecabezas. En el sur de California, es muy común escuchar que hay crisis de agua. Pero, ¿alguna vez se ha oído hablar de una crisis de autos Mercedes-Benz? ¿Por qué un bien escasea y el otro que es de lujo, no? Pues la respuesta, una vez más, está en las señales de precios. El precio del agua se mantiene artificialmente bajo, muchas veces subsidiado. Esto manda la señal de que es un recurso abundante y que se puede usar libremente, incluso en plena sequía. En cambio, el precio de un Mercedes-Benz lo pone el mercado. Si la demanda sube, el precio también, y eso solito va moderando el consumo y evita que haya escasez. Cuando los precios no reflejan la realidad de la escasez, las crisis se vuelven casi inevitables. Y ahora vamos a ver cómo estas consecuencias imprevistas pueden llegar a tener un alcance global, a partir de una política que se diseñó para un objetivo que parecía muy local: reducir la dependencia del petróleo extranjero.
Esto fue el efecto dominó de los subsidios al etanol en Estados Unidos. Primero, el gobierno subsidia la producción de etanol a partir de maíz. Segundo, la demanda de maíz se dispara y con ella su precio. Tercero, los agricultores, en respuesta, empiezan a usar sus tierras para sembrar más maíz en lugar de otros cultivos para consumo humano. Cuarto, como resultado, la oferta de otros alimentos disminuye y sus precios suben. Y el quinto y último paso, la gente más pobre del mundo es la que enfrenta el hambre y la desnutrición por el aumento en el precio de la comida. Y para entender el costo humano real de esto, el dato es devastador. Los 204 kilos de maíz que se necesitan para llenar el tanque de una camioneta grande con etanol contienen suficientes calorías para alimentar a una persona durante un año entero. Así, una política energética en un país se convierte en un asunto de vida o muerte en otro. Y esta cita de los economistas Ron J. Eisenhower subraya qué tan grave es la situación. Dice, para muchos de ellos, grandes aumentos en los precios de los alimentos básicos significarán desnutrición y hambre. Algunos de ellos caerán por el borde de la subsistencia hacia la inanición total. O sea, ya no es solo un tema de precios, es una consecuencia directa y trágica que puede llevar a la hambruna. Es la ley de las consecuencias imprevistas en su estado más crudo. Al final, esta forma de pensar económica se trata de eso, de aprender a ver las conexiones ocultas, de ver esos efectos indirectos que nos terminan afectando a todos y que, a veces, como ya vimos, son cuestiones de vida o muerte. Pensemos, por ejemplo, en lo que pasó después de los atentados del 11 de septiembre. La consecuencia más obvia fue, claro, el aumento de la seguridad en los aeropuertos. Pero esto también aumentó el precio total de volar, no solo en dinero, sino en el tiempo de espera y en el riesgo que la gente percibía. El resultado, muchísimas personas empezaron a ver el viaje por carretera como una alternativa más barata y sobre todo más segura. Y esta es la estadística oculta y trágica de esa decisión. Economistas de la Universidad de Cornell estimaron que, por este cambio de comportamiento, aproximadamente 1,200 personas más murieron en accidentes de tráfico en los 12 meses que siguieron al 11 de septiembre. ¡Qué ironía! El miedo a morir en un avión en realidad llevó a más muertes en las carreteras. Así que, al final, la lección es esta. El punto crucial es entrenarnos para mirar más allá de lo evidente, para buscar esas consecuencias ocultas que aparecen cuando los precios y los costos cambian, porque muchas veces el efecto más importante de una política no es el que sale en los titulares, sino el que se esconde en las decisiones silenciosas que millones de personas toman todos los días. Y esto nos deja con una pregunta para el final. Si observamos las políticas y los grandes titulares de hoy, ya sea sobre tecnología, medio ambiente o economía, ¿qué consecuencias ocultas se estarán gestando justo debajo de la superficie, esperando para sorprendernos? Pensar en ello es el primer paso para empezar a ver lo que no se ve.